cordial saludo, tutor y compañeros, en el desarrollo de la práctica número 1 del curso Software para Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Vamos a desarrollar esta práctica. Esta práctica consta de varios puntos. En el primero nos pide que instalar MATLAB o Scilab, la herramienta software para desarrollar los programas. Entonces, el segundo punto nos dice que realice un programa en MATLAB donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Dice que los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. ¿Listo? Entonces, para esto tenemos aquí en MATLAB instalado, como ustedes pueden ver, está instalado el programa MATLAB. En este caso tenemos la versión 2017. Listo. Vamos a mirar el código, el código del programa. Primero, con el comando disp, eh, podemos mostrar al usuario pues cualquier cosa que queramos. Entonces, en este caso vamos a poner que el programa para calcular la caída de tensión de dos resistencias. Luego, con el comando input, realizamos la entrada de información. Entonces, vamos a poner la variable btot, que es el valor del voltaje del circuito. Asimismo, R1 para el valor de la resistencia 1 y R2 para la resistencia 2. Realizamos el cálculo de la suma de las resistencias, luego hallamos la corriente, luego hallamos el voltaje en cada resistencia y por último con el comando sprintf podemos mostrar el valor de la caída de tensión en cada resistencia. Entonces, para este caso vamos a mirar. Listo, vamos a mirar ahora con Command Window cómo se ejecuta este programa. Entonces miremos, el programa para calcular la caída de tensión de dos resistencias nos pide que ingrese el valor del voltaje del circuito. Para esto vamos a basarnos pues en un ejemplo que tenemos por acá, para verificar que el programa pues esté correctamente funcionando. Entonces miremos, este circuito consta de un voltaje, una fuente de 5 voltios, entonces pongamos 5 voltios. Ingresa el valor de la resistencia 1 en ohmios. Entonces tenemos que la resistencia 1 es 3 kilo ohmios y la resistencia 2 es de 10 kilo ohmios. Vamos a ponerlo pero en ohmios, entonces serían 3000 ohmios y la resistencia 2 serían 10.000 ohmios. Entonces inmediatamente el programa nos arroja la caída de tensión en la resistencia 1 y en la resistencia 2. Miremos que efectivamente es 1.154 voltios en la resistencia 1 y 3.846 en la resistencia 2. Miremos, aquí están los valores. ¿Listo? Entonces, el tercer punto, perdón, nos dice que realice un programa donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema divisor de corriente formado por dos resistencias. Este es ya un divisor de corriente, lo que nos está pidiendo, y que pidamos lo que es el valor de la resistencia y el valor de la corriente total. Este programa también ya está acá, el divisor de corriente. Entonces vamos a correr el divisor de corriente. Entonces tenemos que el programa para calcular la corriente de cada una de las resistencias. Miremos el código. Primero que todo, miremos el código, que es lo mismo que en el caso anterior. Mostramos al inicio un comando para que nos muestre que este es un programa para calcular la corriente en cada una de las resistencias. Luego nos pide un valor mediante el comando input y con la variable itot, que es la corriente del circuito. Y luego R1 y R2 están recibiendo la entrada del valor de la resistencia en ohmios. Realizamos el cálculo de
la corriente y así para la corriente 1 y la corriente 2 de la resistencia 1 y la resistencia 2. Y luego con el comando sprintf mostramos el valor obtenido. Entonces miremos, para esto tenemos también un ejemplo, por aquí lo haya sacado. Tenemos una fuente de corriente de 20 miliamperios. Entonces, como el programa me lo está leyendo en amperios, voy a darle 0.020 amperios. El valor de la resistencia 1, miremos que aquí es de 3K, entonces pongámosle 3000 también. Y la resistencia 2 de 10K, entonces 10.000 ohmios. Y miremos que la corriente de la resistencia 1 me da 15.38 miliamperios y de la resistencia 2 4.62 miliamperios. Lo podemos verificar de acuerdo a las fórmulas, pues el programa nos quedó bien. Ahora miremos el cuarto punto. Nos dice que realice un programa que capture el valor de voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios y lo almacena en un primer arreglo el valor de voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios. En este programa lo que se trata es de conversión de unidades. Recibe una unidad de voltaje y la convierte en milivoltios, microvoltios, igualmente la resistencia. Y luego nos pide que de acuerdo a eso se calcule la corriente y también la expresa en milivoltios, microvoltios, miliamperios, microamperios, nanoamperios. ¿Listo? Entonces también tenemos desarrollado este ejercicio acá en la práctica. Listo, miremos aquí. Como podemos ver, nos dice programa para conversión de unidades. Si miramos el código, el código nos muestra que es un programa para conversión de unidades. Con el comando input realizamos la entrada del voltaje, con el comando input también realizamos de la resistencia, luego el valor lo multiplicamos para poder obtener las unidades en milivoltios, microvoltios y así sucesivamente. Y luego, mediante la ley de Ohm, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿sí? Miremos, la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces aplicamos esta fórmula y de acuerdo a esta variable obtenida, la multiplicamos para obtener sus unidades. Y luego, nuevamente con el comando sprintf, realizamos para que el programa nos muestre todas las variables. Entonces ya corrimos el programa y nos pide que ingrese el valor en voltios. Vamos a ingresar el valor en voltios, que pongámosle 10, que tenemos 10 voltios. Después la resistencia en ohmios, digámosle que tenemos 2 ohmios. Entonces miremos que los 10 voltios me los convirtió a 10.000 milivoltios y así sucesivamente nos convirtió todas las unidades. También la resistencia nos convirtió toda los valores y asimismo calculó la corriente. Si miremos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, o sea que 10 iría aquí y 2 acá. 10 dividido 2 nos da 5. Entonces sería 5 amperios y efectivamente el programa nos está arrojando ese valor. Listo. Entonces ese es el cuarto punto y el quinto punto nos dice que realice un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro del circuito, ya sea en serie o en paralelo, y con estos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se pueden reemplazar. Entonces miremos esta práctica del capacitor. Listo. Vamos a borrar lo que está en la pantalla y vamos a empezar este ejercicio. Miremos el código. El código primero nos muestra que este programa es para saber el capacitor equivalente por el cual se puede
reemplazar, ¿sí? Después, mediante el comando input, mm, le pedimos al usuario que ingrese la configuración de capacitores dentro del circuito y que seleccione uno si quiere que sea serie o dos si es en paralelo lo que va a calcular. Entonces, con el comando switch nos permite escoger. Si el usuario escoge uno, es para, como habíamos dicho, es para serie. Uno para serie y dos en paralelo. Entonces, si es serie, va a tomar el caso 1 y va a realizar esta acción que está dentro del caso 1. ¿Listo? ¿Qué sería si lo podemos ver en los signos de porcentaje? Entre los dos signos de porcentaje, aquí y acá, está todo lo que va a realizar el caso 1. Entonces nos dice que si es en serie va a ingresar la cantidad de capacitores y de acuerdo a eso con el comando for, el comando for nos sirve para determinar hasta cuándo debe realizar la acción de sumar los capacitores. Entonces, si aquí le colocamos 5, el comando for va a llegar hasta 5 y solamente va a ser 5 los capacitores que nos va a sumar. Eh, Realizamos la acción para los capacitores en serie y asimismo en el caso 2 realizamos también para los capacitores en paralelo. Y otherwise es por si el usuario no pone ni 1 ni 2 sino algo otro valor, nos va a arrojar que la opción seleccionada no es válida y ahí va a terminar el programa. Entonces miremos en command window, miremos cómo corre el programa. Entonces miremos el programa para saber el capacitor equivalente por el cual se puede reemplazar. Ingrese la configuración de los capacitores dentro del circuito. Seleccione uno para serie o dos para paralelo. Entonces, miremos para capacitores, la capacitancia equivalente en paralelo se dice que es como sumar resistencias en serie. Entonces sería el valor de capacitancia 1 más la de capacitancia 2 más y así sucesivamente. Y lo mismo para capacitancias en serie, es como si fueran resistencias en paralelo. Entonces miremos, digamos que vamos a utilizar en paralelo. Entonces ingrese la cantidad de capacitores a calcular, le ponemos que vamos a calcular 3. Ahora nos pide que ingrese el valor en farads del capacitor, le ponemos digamos 100. Ingrese el valor en farads del capacitor, le ponemos digamos 200. Ingrese el valor en farads del capacitor, digamos le ponemos 300 y nos da una suma total de 600. Ahora para miremos para la configuración en serie. Entonces digámosle que ahora queremos serie, ingrese la cantidad de capacitores a calcular. En este caso pues acá tengo un ejemplo. ¿Sí? Tenemos este ejemplo donde tenemos 4 capacitores. Entonces le vamos a poner que 4. Ingrese el valor en faradios del capacitor. Tenemos uno de 1000 microfaradios. Entonces le ponemos 1000 por 10 elevado, que sale con al 94 a la menos 6. Luego tenemos que es 150 microfaradios. Entonces 150 por 10 a la menos 6. Y tenemos otro de 250 microfaradios. 250 por 10 a la menos 6. Y tenemos otro de 450 microfaradios. 450 por 10 a la menos 6. Y nos da que se puede reemplazar el arreglo de capacitores por un capacitor de 0.000072 faradios. Y también me lo arroja en milifaradios, microfaradios y picofaradios. Entonces, miremos que realizando el ejercicio con las fórmulas nos da el mismo valor, que serían 72 microfaradios. Entonces podemos verificar que el programa está correctamente. Entonces eso es todo. Les agradezco mucho.